En todo lo que por la vida económica y la conciencia del derecho se realiza dentro de la organización de la vida social, se manifiesta lo que proviene de una tercera fuente, las capacidades individuales humanas. Esta esfera abarca todo desde las más sublimes producciones espirituales hasta lo que, por la aptitud física de mayor o menor grado, fluye en trabajos humanos para el bien del organismo social. Lo que en dicha fuente tiene su origen ha de fluir en el sano organismo social de un modo bien distinto de lo que vive en el intercambio de las mercancías y de lo que proviene de la vida estatal. Y para que esto se realice de una manera saludable, es indispensable que lo que afluye de aquella fuente, el hombre pueda acogerlo libremente y conforme a los impulsos que proceden de las capacidades individuales mismas. Pues si la vida económica o la organización estatal influyen artificialmente sobre la actividad humana que se basa en esas capacidades, se le quitará a esta misma actividad el verdadero fundamento de su propia vida. Y este fundamento no es otro que la fuerza que la productividad humana desarrolla por sí misma. Si esta productividad se sujeta a condiciones de la vida económica o si las organiza el Estado, se entorpece al acogerla libremente, requisito sin el cual no es posible incorporarla al organismo social en forma saludable. La vida espiritual, que también abarca el desarrollo de las demás facultades individuales, por interrelación en la vida humana a través de innumerables hilos, solo podrá desenvolverse adecuadamente si para sus producciones puede apoyarse en sus propios impulsos y si con los hombres que la reciben existe el debido entendimiento recíproco. Bueno, eso fue lo que habíamos leído y terminado la semana pasada. Más o menos, Steiner nos quiere decir que un organismo social saludable, todo lo que tiene que ver con la parte cultural y espiritual del ser humano, debe desarrollarse libremente, ¿no? Estas facultades deben desarrollarse sin que otros factores influyan en sus decisiones. Tanto, digamos, el Estado o el gobierno, si quiere meterse en esta parte del ser humano, está quitándole esa libertad al ser humano y es un organismo social enfermo. Y lo mismo, si los intereses económicos influyen en eso, también estaría enfermando el organismo social, porque se está metiendo en algo que debería ser aparte a las demás esferas del organismo social. Bueno, muy bien. No sé si tienen algún comentario, inquietud con lo leído o continuamos. Continuamos. Vale, muy bien. En el presente no se aprecian debidamente las sanas condiciones de desarrollo de la vida espiritual a que aquí se alude, porque el concatenamiento de gran parte de dicha vida con lo político estatal no permite formarse el correcto criterio. Esta dependencia a que la humanidad ya está acostumbrada es el resultado de la evolución de los últimos siglos. Si bien se habla de la ciencia y enseñanza libres, se lo considera lo más natural que el Estado político administre la ciencia y la instrucción libre, y no se llega a ver que de esta manera el Estado hace depender la vida cultural de sus necesidades estatales. Se piensa que el Estado crea los centros docentes, luego pueden desarrollar la vida espiritual libremente quienes ocupan los respectivos puestos. Quien está habituado a pensar de este modo no considera cuán estrechamente el contenido de la vida espiritual se haya ligado al más íntimo ser de la persona que en sí misma lo desarrolla, y que este desarrollo únicamente será libre si no obedece a otros impulsos que los que provienen de la vida espiritual misma. Resulta que debido a la unificación con la vida estatal, se le ha dado en el curso de los últimos siglos un determinado carácter, no solamente a la administración de las ciencias y a la correspondiente parte de la vida cultural, sino también a su contenido mismo.
Esto es lo que actualmente sucede, ¿no? En casi todos los países del mundo, por no decir todos, ¿no? Pero creo que en la gran mayoría sucede esto. El gobierno influye mucho en la actividad pedagógica de cada país, ¿no? Y se piensa que eso debería ser lo normal y lo natural. Pero se dice que eso no está bien y que eso causa que se coarte la libertad humana, la libertad de pensamiento humano, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esto que dice Steiner? ¿Están de acuerdo o no? Una de las cosas que, por ejemplo, uno ve mucho, por ejemplo, cuando en estas sociedades asiáticas, más que todo, es cuando se les inculca al niño, bueno, no, yo diría que más que inculcarse les fuerza a que durante ese primer septenio hagan prácticamente como una estructura que ellos quieren que es como de progresar para ellos, ¿no? Entonces que les enseñan todo tipo de ciencia y demás en el primer septenio. Entonces a mí me parece que pues eso es grave, ¿sí? Y pues lo que estamos leyendo lo concluye también, ¿no? Lo que ha dicho Steiner, que durante el primer septenio debemos de mantener al niño en un estado natural. Entonces, mientras que lo que pasa en muchas sociedades, y más que todas estas ciudades de primer mundo, son como ese forzar a llevar al niño durante ese primer septenio a que tenga todas estas herramientas que aún no debería tener, ¿ya? De acuerdo contigo. Y se nota, o sea, para nosotros se nota mucho en el primer septenio, pero Steiner dice que hay que desligar toda la instrucción pedagógica, toda, no solamente la de los niños y adolescentes, sino toda del Estado. Y eso es difícil de, digamos, de a veces verlo, ¿no? Va a dar un ejemplo siguiendo el hilo de André Felipe. Actualmente China, económicamente, podemos decir que está en buenas condiciones. Tiene éxito económico, ¿no? Desde hace una década para acá. Y el gobierno se ha metido en en la pedagogía de ese país, ¿no? De tal manera que tratan de que todos los niños sean exitosos económicamente y hay una competencia para que el niño y el luego futuro adolescente sea productivo económicamente para el país. ¿Qué va a pasar? Apenas lleva esto una década en China. Lo más probable es que de aquí a una próxima década, de aquí a 10 años, lo más probable es que como ese organismo espiritualmente estaría enfermo, van a empezar a ver jóvenes con tendencia a suicidarse, si es que ya no ha empezado. No se nota mucho en China y no creo que lo publiquen si llega a pasar, pero eso es lo que pasaría. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Pues, pues digamos que uno diría que toda manipulación que lleve a que a una determinada tendencia no es correcta. Y pues lo que uno ve es que en esta sociedad la competencia y el afán por el trabajo pues los están llevando a unos límites que extremos. Entonces, como tú dices, tarde que temprano eso se va a evidenciar en desequilibrios de las personas en la sociedad. Porque pues finalmente, pues estamos convencidos de que lo único que llena realmente al ser humano es lo interior. Y el resto, pues poco a poco llega a un punto en que ya no aporta mayor cosa. ¿Sí? Entonces, sería como negativo. Y pues quería como también plantear de la misma manera, por ejemplo, el que un gobierno o un país sea confesional, ¿cómo lo veríamos? Porque el caso de Colombia, ¿no? Eh, pues no sé, no me acuerdo cómo está ahora, pero en su momento, pues con la Iglesia Católica, pues
digamos, pues todos somos, en el fondo somos católicos, pero de acuerdo a lo que dice Steiner, no, como que no estaría bien, ¿no? Un país sea aficionado. Es muy buena pregunta. El Estado colombiano, creo que a partir de 1991, me corrigen si estoy inventando o si digo algo que no es, los que sí saben. Creo que a partir de esa nueva constitución, ahí se decretó como un Estado libre al Estado colombiano, ¿no? De libre formación religiosa, cultural y todo eso, ¿no? Eh, pero de todas maneras, antes de la Constitución del 91, sí, creo que la Constitución estaba ligada, pues por bendición a la, a la Iglesia Católica, ¿no? Porque de todas maneras no obligaban, no decía en la Constitución antes del 91 que era obligatorio enseñar el catolicismo en todas las escuelas. No creo que haya escrito algo así en la Constitución anterior al 91, ¿no? Steiner lo que dice es que un organismo social saludable debe haber cierta libertad, que todas las instituciones educativas, no solamente de primaria, bachillerato, sino que también las más avanzadas y de cualquier rama de enseñanza cultural, debe ser libre. Entonces, si hay colegios musulmanes, está bien, si hay colegios católicos, está bien, si hay colegios judíos, está bien, si hay colegios ateos, estaría bien. Y los padres deciden en dónde lo quieren meter y no que los gobiernos obliguen que en la pedagogía se enseñe siempre esto. Eso no está bien. Pero de todas maneras, Vladimir, buena pregunta. No sé si contesté correctamente. De pronto alguien que sepa, si está Alejandro por ahí escuchando, puede confirmar o corregir. Lo que yo siento es que todos estamos convencidos de la fe y de la devoción a la Virgen María, pero paradójicamente eh, pues somos un país pues con unas cuestiones sociales y económicas y de violencia exacerbada, ¿no? Entonces, pues obviamente que uno sabe que el problema no es por eso, sino, pero pues que no se compadece, ¿no? Inclusive los mismos políticos, ¿no? Sí. Muchos están matriculados con alguna religión, ¿sí? Pero definitivamente hay entre lo que se plantea en la religión y lo que se hace en la sociedad hay una distancia muy grande. Sí, de acuerdo, Vladimir, así es. Y Steiner quiere ir, digamos, nosotros por nuestras bases espirituales, eh, no le veríamos problema a que se medio obligara a enseñar algún tipo de espiritualidad a los niños, ¿no? Sin embargo, dice Steiner que eso debe darse libremente y entiendo yo, según Steiner también, que siempre son los padres y los familiares más cercanos los que influyen en los valores morales y espirituales en los niños, porque ellos aprenden por el ejemplo, ¿no? Los niños. Pero digamos, Steiner, además de la parte religiosa, está hablando de la parte pedagógica, ¿no? O sea, mm, todo desarrollo cultural, para no confundirlo con espiritual, debe darse de manera libremente. El gobierno no puede meterse en el desarrollo cultural. Por supuesto, la cultura también va ligada al desarrollo espiritual, pero digamos, pueden haber ateos con desarrollo cultural eh, sin necesidad de seguir una religión, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere opinar algo más. Bueno, va a seguir leyendo. De pronto Steiner aclara más esto.
Ciertamente, el Estado no puede influir directamente sobre lo que se produce en las matemáticas o en la física, pero, por otra parte, hay que pensar en la historia y las demás ciencias filosóficas para preguntar, ¿no se refleja en ellas el resultado de la relación de sus representantes con la vida estatal según las necesidades de ésta? Al carácter que de esta manera les ha sido imprimido, se debe precisamente el que las ideas de orientación científica que actualmente dominan la vida espiritual hayan dado al proletariado o al trabajador la impresión de tratarse de una ideología. El trabajador se ha dado cuenta, o el empleado, ¿no? El empleado se ha dado cuenta de que de que por las necesidades de la vida del Estado o gubernamentales se les imprime a los pensamientos humanos un determinado carácter, por el cual se sirve a los intereses de las clases dirigentes. Al hombre de pensamiento proletario se le presentó un reflejo de los intereses materiales y las luchas correspondientes, y esto le causó la sensación de que toda la vida espiritual es ideología, reflejo de la organización económica. Este es el problema actualmente de la mayoría de los organismos sociales o de los países, de los gobiernos de los países actuales, ¿no? Hay como una lucha de clases y esa lucha de clases en el proletariado ha dado cierto pensamiento forzado a que la felicidad o el crecimiento y el bienestar está relacionado con el crecimiento material. Y ese es el principal problema. No sé si está claro esto que es Steiner o si se entiende o si alguien lo puede explicar mejor, sería muy bueno, ¿no? Es un poco enredado porque, digamos, siempre se ha pensado que el problema de clases o el problema del orden social, del organismo social, se debe a a la diferencia socioeconómicas que existe en la sociedad. Pero Steiner dice que eso es como una consecuencia de algo más importante. Y eso más importante es que la clase trabajadora, el empleado de estas sociedades actuales, no tienen el desarrollo espiritual debidamente proporcionado. Carece de ese desarrollo espiritual, a pesar de que pertenezca a una religión. Porque en el fondo, la mentalidad que el gobierno o el Estado, para no decir gobierno, ha inculcado en ellos es que la felicidad es la mejora salarial. Solamente eso. Y eso es una falacia. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Igual pueden objetar si piensan algo diferente, ¿no? O si entendieron algo diferente de lo que Steiner dice aquí y yo de pronto comprendí mal. ¿Ustedes qué piensan? Digamos que en resumen, lo sano es que el Estado no influencie, que la gente elija. El detalle está en qué tanto al interior de una sociedad las personas, los grupos, eh, se han fortalecido para realmente tomar decisiones con respecto a estos aspectos de la manera más, entre comillas, objetiva posible, ¿sí? O sea, no influenciados por otros. Pero lo que uno ve es que al contrario, la misma gente busca que le resuelvan el problema de elección, ¿no? Sí. O sea, matricularse en, en, una u otra religión, que no estoy diciendo que esté mal, pero eso genera también como tranquilidad, como confort, como que aquí estoy, aquí me siento bien y bueno, ¿a qué más? ¿Sí? Entonces, creo que
estamos lejos en el sentido de que no hay un trabajo de fondo en este tipo de cosas, sino que por el contrario, lo que se pretende es a través de la educación o de los estamentos educativos imponer ideas o inclusive yo pudiera decir, como lo hemos visto en los últimos tiempos en nuestra sociedad, degenerarla al ser humano, ¿no? Sí. Por ejemplo, para mí con todas estas cuestiones de género y de enaltecer las otras elecciones sexuales a las tradicionales, no a las tradicionales, a las naturales. Entonces, creo que falta mucho trabajo, mucho, mucho, mucho. Sí, de acuerdo. Falta mucho trabajo y se ve difícil que a corto plazo se pueda implementar una pequeña, no solución total, pero un cambio. Se ve difícil. Porque primero que todo yo creo que la sociedad debe estar consciente de esto para poder empezar a hacer los cambios en las organizaciones estatales, jurídicas y administrativas, ¿no? Em, pero digamos, aquí en este ejemplo que Steiner dice, en esto que dice Steiner, se ve que, digamos, no se debe meter en la vida cultural y espiritual el gobierno ni la parte económica, ¿no? Esas dos esferas no deberían meterse. Debería ser de libre elección lo que cada ser humano quiera desarrollar intelectualmente y espiritualmente, ¿no? Por otra parte, eso mismo se puede ver en las nuevas religiones, no la católica. Bueno, que puede ser que sí, no, no voy a sacar del saco a la católica, sino que se nota más en muchas iglesias protestantes, donde debería darse, digamos, solamente la enseñanza, la instrucción o el crecimiento espiritual y no meter por allí que gracias a que está en esa religión o ese culto cristiano va a tener éxito económico, porque entonces también está metiéndose en la vida material o en la parte económica donde no debería estar. Entonces, estas esferas que el organismo social debe manejar deben estar separadas, no combinarlas. Más o menos sería como pensar que el éxito material significa que tengo éxito espiritual o viceversa. Si soy buen creyente voy a tener un éxito material. No tiene nada que ver. Puede ser que algunas cosas se den al mismo tiempo, pero no tiene nada que ver. Bueno, ¿alguien más quiere opinar algo o continuamos? Bueno, va a seguir. Semejante juicio que empobrece la vida espiritual humana desaparecerá si podemos decirnos. En el ámbito espiritual impera una realidad que trasciende la vida material exterior y que se basa en un contenido autónomo. Tal impresión no puede surgir sino cuando en el organismo social la vida espiritual se desarrolla y administra por sus propios impulsos. Y únicamente con tal desarrollo y administración autónoma, sus representantes tendrán la fuerza para dar a esta vida espiritual la debida importancia dentro de todo el organismo social. El arte, las ciencias, la filosofía y todo lo relacionado con estos valores y actividades culturales necesitan para su desarrollo esta posición independiente dentro de la sociedad humana. Pues todo en la vida espiritual está en relación recíproca. La libertad del uno no puede desenvolverse sin la libertad del otro. Si es verdad que sobre el contenido de las matemáticas y la física, las necesidades del Estado no pueden ejercer una influencia directa, también es cierto que lo que de estas ciencias deriva lo que los hombres piensan acerca de su valor, el efecto que su cultivo produce sobre las demás ramas de la vida espiritual y muchos otros aspectos resultan condicionados por dichas necesidades si el Estado administra ramas de la vida espiritual. Es algo muy distinto
el que el maestro de la enseñanza primaria obedezca a los impulsos que provienen de la esfera estatal o que él los reciba de una vida cultural autónoma. También en este campo, los socialdemócratas solo se atienen a lo que heredaron del modo de pensar de la clase dirigente. Consideran que la vida espiritual debiera funcionar dentro del cuerpo social estructurado sobre la base de la vida económica. Por este camino únicamente podrían contribuir aún más a la depreciación de la vida espiritual. Eso sucedió en el comunismo, ¿no? Se atacó mucho a la vida espiritual, a la religión, incluso que no servían para el desarrollo de un país. En China mataron un poco no de sacerdotes, pero sí de líderes espirituales. En su tiempo Rusia también perdió muchos sacerdotes ortodoxos porque el gobierno los perseguía, porque en su doctrina derivada del marxismo, que era en contra de la religión, decía que la religión no servía para el crecimiento material de una sociedad y cultural. Y eso causó muchos problemas. Y ha causado y seguirán causando problemas. Bueno, ¿ustedes qué piensan al respecto? Bueno, en esa época se decía que había una frase, ¿no? Que la religión era el opio del pueblo. Eso lo decía, no me acuerdo si Marx o Lenin, pero ahí estaba también contextualizado eh, el contexto, ¿no? De acuerdo, Materialista. de acuerdo, de acuerdo. Actualmente, digamos, em, se trata de dar mucha importancia al desarrollo científico y poca importancia al desarrollo espiritual o religioso. Eso no está bien. Steiner dice que eso debe darse libremente. El Estado no debe meterse en una cosa, en las cosas culturales. Tanto el desarrollo de religioso, espiritual, cultural y científico, pedagógico, debe ser aparte de la esfera estatal, de la esfera gubernamental. Bueno, muy bien. ¿Ustedes qué piensan o algún comentario adicional o continuamos? Yo creo que es muy claro que todos estos sistemas extremos, como el comunismo, o los que pretenden serlo, finalmente, como se dice, atacan o no valoran la religión, pero la reemplazan por otros valores, ¿no? Entre comillas, aparentemente sociales, pero que finalmente terminan degenerándose, como lo vimos con la antigua Unión Soviética. Eh, y el detalle es que digamos que todavía en la sociedad, creo yo que hay una gran dificultad para entender que lo espiritual no es necesariamente lo religioso, ¿no? ¿Sí? Entonces hay gente que es aversiva a lo religioso porque no lo considera como una parte espiritual. Entonces, digamos que eso también afecta al desarrollo de las personas, ¿sí? Entonces, es como hemos dicho, crear un ambiente donde hayan las expresiones libres de comillas, de las personas vayan buscando el mejor camino para su desarrollo espiritual. De acuerdo, así es, así debería ser. ¿Alguien más quiere Y opinar algo? Sí, 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 como dice Vladimir, en el contexto de, por ejemplo, la Unión Soviética, que se fue generando, uno también percibe que la ciencia está llegando a un punto en donde también se podría decir que si tiene una mirada netamente materialista, sí está perdida, ¿sí? Va a llegar al reduccionismo absoluto en donde no se va a entender la parte como un todo, como un pedazo de un todo, sino que se puede aprender mucho del dedo gordo del pie izquierdo,
pero no se tiene el contexto del ser humano global. Entonces, allí en ese sentido, mm, en todas las concepciones que se tengan solamente la tendencia netamente materialista, pues estamos en un enfoque miope, o sea, un enfoque que está pues, perdido, que solamente mira lo que tiene alrededor, pero que no ve como tal el sistema completo. Entonces, desde ese contexto, cuando la ciencia interprete el conocimiento de los sistemas complejos, ¿sí? Pero con una base que es intangible o espiritual, yo creo que por ahí puede definirse una ampliación y quedarse una, una continuidad a la ciencia espiritual, que es prácticamente a donde debemos de llegar, ¿no? de acuerdo, así debería ser. ¿Alguien más quiere opinar algo o continuamos? Bueno, va a seguir. Con su postulado que la religión debe considerarse como asunto personal, la socialdemócrata desarrolló un concepto acertado en forma unilateral, pues en el sano organismo social debe considerarse a toda la vida espiritual frente a las esferas estatal y económica como asunto particular. Pero los socialdemócratas, al remitir la religión al campo privado, no parten de la opinión que por ese camino particular se colocaría un bien espiritual en una posición dentro del organismo social con mejor posibilidad de desarrollo que bajo la influencia del Estado, sino que ellos opinan que el organismo social, por los medios a su alcance, solo debiera cultivar lo que para él es necesidad vital, y que esto, así opinan, no es el caso del bien espiritual religioso. Pero de este modo, unilateralmente apartada de la vida pública, no es posible que una rama específica de la vida espiritual prospere si todo el resto de lo espiritual se haya encadenado. La vida religiosa de la humanidad moderna desarrollará, aunada con toda la vida espiritual autónoma, la fuerza anímica que le es inmanente para el bien de dicha humanidad. Esta vida espiritual no solamente por su producción, sino también en cuanto a la acogida por la humanidad, debe tener su fundamento en la necesidad libremente exteriorizada del alma humana. Los educadores, artistas, etcétera, que por su posición social únicamente se hallen relacionados con una legislación y administración establecidas dentro de la misma vida espiritual y según sus impulsos, suscitarán, por la manera de su obrar, el interés de las personas que por sus disposiciones del Estado político, basado en sus propios impulsos, quedarán a salvo de apremios laborales, pues el derecho también les concederá el tiempo libre que permita despertar en ellos el interés y la comprensión para los valores espirituales. Quienes se tienen por hombres de la vida práctica podrán pensar que si el Estado establece semejantes derechos, los hombres pasarán su tiempo libre bebiendo, y si por otra parte el individuo puede decidirse libremente según su propio entendimiento con respecto a la instrucción escolar, habrá peligro de recaer en el analfabetismo. ¿Qué semejantes pesimistas operen lo que sucederá cuando el organismo social funcione sin que ellos influyan sobre él? Quizás su modo de pensar esté guiado por cierto sentimiento que en el subconsciente les hace imaginar cómo ellos mismos emplearían su tiempo libre y lo que les haría falta para adquirir un poco de cultura. No tienen idea de la fuerza encendedora de una vida espiritual realmente autónoma, puesto que no conocen otra que la encadenada, la que en ellos jamás pudo suscitar semejante fuerza. Bueno, eso es muy interesante, da mucho que pensar. Mm, bueno, entiendo yo que Steiner dice que la parte cultural, el desarrollo cultural humano debe ser libre y no dirigido por el Estado, por el gobierno, ¿no? Y, y creo que cabe muy bien el ejemplo que di antes de la actual China, ¿no? El gobierno chino, pensando en el bien material, el bien económico de ellos, no les importa la libertad cultural y espiritual de cada estudiante, sino que deben estudiar mucho y cierto tipo de materias específicas
que prácticamente las ha, digamos, determinado el gobierno para el bien económico de ellos, y no por libre elección de cada alma infantil o adolescente. Eso va a terminar mal, según Steiner, y yo creo que sí va a terminar mal en una próxima década en China. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más o continuamos con la lectura. Continuamos. Vale, muy bien. Tanto el estado político como la vida económica recibirán de un organismo espiritual autónomo lo que ellos necesitan y que la vida espiritual les puede dar. También la instrucción práctica para la vida económica solo podrá desarrollar su plena fuerza por el libre entendimiento de la economía con el organismo espiritual. Ujú. La fuerza que reciben de la esfera espiritual autónoma permitirá a los hombres debidamente formados infundir nuevo aliento a las experiencias adquiridas en el campo económico. Otros, que por su actividad económica posean determinadas experiencias, pasarán a la organización espiritual para realizar en ella la correspondiente actividad fructífera. En la esfera estatal política se desarrollarán sanos criterios e ideas por la libre afluencia del bien espiritual. En el trabajador manual, debido a la influencia de tal índole, podrá formarse sentimiento de satisfacción con respecto a la posición de su trabajo dentro del organismo social. Comprenderá que sin la orientación directiva para una adecuada organización del trabajo, el organismo social no le daría el debido sostén. Será consciente de que su propio trabajo se ajusta a las fuerzas organizadoras que resultan del desarrollo de las facultades individuales humanas. En el ámbito de la esfera estatal política promoverá los derechos que le aseguren su parte del producto de venta de las mercancías que él produce, y libremente consentirá en que de ese producto se derive la parte que se debe a la influencia del respectivo bien espiritual. En la esfera cultural se hará posible que del resultado de lo que sus representantes producen, ellos mismos reciban lo preciso para vivir. Lo que en esta esfera alguien haga para sí solo, siempre formará parte de su vida privada. En cambio, lo que se produce para el bien del organismo social podrá contar con la libre recompensa de quienes tengan el deseo de recibir el bien espiritual. Quien por tal recompensa dentro de la organización espiritual no obtenga lo suficiente para vivir, tendrá que pasar a la esfera del estado político o bien a la vida económica. Bueno, muy bien, yo creo que podemos dejar allí. Hay mucha información de Steiner en estos párrafos que hemos leído y yo creo que es adecuado parar ahí. ¿Alguien tiene algún comentario final, pregunta o ya damos por terminada la sesión de hoy? Vamos muy bien. De acuerdo. Vamos bien allí. Yo creo que Sí, está bien. podemos Está dejar muy ahí bien. porque, sí, porque Listo. hay mucha información. Toca procesar mucho. Sí, 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 sí. Procesarla. Sí, poco a poco. sí, Y sí, sí. además son temas que uno como no está acostumbrado a esto, porque uno nace entre un sistema y desde pequeño uno ha nacido de entre la forma de este sistema y cree que es lo normal y la forma correcta. Uno no se pregunta o explora otras alternativas que son, según Steiner, las correctas de administrar un país. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Nos vemos dentro de 8 Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz Feliz noche. noche. Nos vemos. Un Descanse. abrazo. Igualmente, feliz noche. Chao.